En nuestras comunidades nos relacionamos con cada uno de los sectores que componen esta sociedad. El proceso ha sido, en conjunto, formular reflexiones que nos han llevado a preguntas concretas sobre las cuales queremos conversar con ustedes. Para esto tenemos a representantes de los líderes que nos van a ayudar a contextualizar un poco las reflexiones que se hicieron en cada uno de sus grupos y a plantearnos las preguntas. Tenemos una dificultad con el micrófono. Ah, no, ahí está. Bueno, pero aquí arriba tenemos una dificultad con el micrófono porque solo tenemos uno. Así que van a plantear la pregunta y vamos en este mismo orden respondiendo en alrededor de 3, 4, 5 minutos por respuesta. Estamos. Para plantear la primera pregunta tenemos a René Delgado de la comunidad de Ticilingo, México. Aquí. Gracias. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es René Delgado, soy orgullosamente mexicano, servidor, y tengo una pregunta. Mire, tenemos dificultad nosotros en incidir en política, no estamos siendo escuchados, pagamos impuestos y aún así no tenemos nuestros derechos garantizados. ¿Por qué está pasando esto? Bien, agradezco en primer lugar la invitación a compartir con usted, sobre todo porque teniendo el contexto de tantos colegas de países latinoamericanos, a veces uno como maestro, más que enseñar cosas nuevas, uno aprende de las experiencias que traen desde la base con todos ustedes. Yo vengo del sector académico, y de alguna manera una de las principales cosas que creo que se puede aportar tanto en esta pregunta en particular como en relación a los grandes problemas sociales es brindar elementos de reflexión que orienten hacia la construcción de una mejor etapa en nuestras sociedades. Y me refiero porque estamos en discusiones que están en el mundo académico y también en la base. Por ejemplo, se habla de un proceso en la historia donde aparentemente vamos hacia arriba. El tema de la política se ve mucho en América Latina como una fase baja en donde en el siglo XX estábamos invadidos por tantos regímenes militares y en cambio se dice mucho en la academia, América Latina ya transitó a la democracia. La política, en ese sentido, ya no es asunto de unos pocos, sino interviene la mayoría. Pero nosotros un gran problema. Cuando los procesos democráticos se comparan con los regímenes militares, ciertamente hay que afirmar que hay algo que hemos mejorado. Es decir, regímenes militares como los que hemos conocido, los más grandes en nuestra historia latinoamericana, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, en Haití, todo eso ciertamente pensamos que es una etapa que no debe volver en política, aunque hechos tan recientes como el del 2009 con el golpe militar en Honduras nos recuerdan que no es una etapa todavía plenamente superada. Pero en la academia el principal problema que encontramos es cuando muchos confunden la democracia únicamente con los procesos electorales. Y es curioso cómo, aunque admiramos esos procesos donde los gobernantes ya pueden ser electos mediante voto, nos sorprende mucho que en estos regímenes de democracia los problemas sociales siguen quedando rezagados. Ustedes pueden saber, por ejemplo, que un país como México, desde un análisis, puede verse como la gran potencia latinoamericana junto con Brasil. ¿Por qué? Porque México está considerado como la 12ª economía del mundo. Estamos en ese sentido casi en las ligas mayores. Sin embargo,
el crecimiento de la pobreza va paralelo a la concentración de la riqueza. Es decir, parece ser que hay gran riqueza económica, pero a veces los analistas nos ven que esa riqueza está concentrada en pocas manos, y en ese sentido el crecimiento de la pobreza en México y gran parte de los países latinoamericanos está olvidado por gran parte de los políticos. En ese sentido, la gran responsabilidad ahora es transformar esa democracia electoral en democracia social. Y a veces los políticos no hacen caso de esta perspectiva. Desde el punto de vista de los académicos, tratamos de profundizar en estos análisis para hacer presente que estos problemas sociales tienen que ser objeto de atención de una política pública. Pero muchos sectores de políticos están sordos a estos problemas, y por eso la acción tiene que verse también desde abajo, no solamente a nivel de transferir dinero a los programas sociales, sino sobre todo lo que planteamos muchos es que el verdadero desarrollo se encontrará cuando desde abajo los ciudadanos organizados tomen por mano esos problemas y en ese sentido se empiece a resolver esos problemas, no solo exigiendo a los de arriba, sino en el trabajo horizontal desde las comunidades. Este tipo de planteamientos los discutimos mucho en la academia. ¿Qué es la política? No la concentración de unos pocos para administrar los recursos de todos y apropiárselo. Esa es la realidad latinoamericana. Frente a ese concepto de la política y la democracia solamente reducida a las cuestiones electorales, tenemos que optar por la política a la acción de todos los ciudadanos y sobre todo pensar, no vendrá desde arriba, sino desde la fuerza organizada de las comunidades de base. Muchas gracias. Gracias, doctor Molina. ¿Así? Nos piden que nos acerquemos un poquito más el micrófono. Nos lo vemos más. Perfecto. Gracias, René, por tu pregunta. ¿De qué estado eres? ¿De qué estado eres? ¿Eres mexicano? De aquí. Muy bien. A ver, en México, creo que a muchos de nosotros nos enseñaron que nuestra Constitución era de las más avanzadas, que era una Constitución que tenía derechos sociales que en el mundo no se tenían. Pero la verdad es que cuando volteamos a ver la realidad, para millones de personas en México, los derechos sociales son una lista de buenos deseos, son una lista de aspiraciones que no están en la vida cotidiana y no están en la realidad. Y tu pregunta es muy clara. Bueno, ¿por qué? Si pagamos impuestos, bueno, para empezar no todos pagamos impuestos. Hay quien también lucra políticamente para que no paguen impuestos, para seguir ejerciendo un poder que no sé si sirva socialmente para mucho. Y bueno, ese es otro tema largo también. Y hay quien también dice, pues es muy cómodo no pagar impuestos, y entonces entramos a otros problemas. Pero ese es otro tema. A ver, ¿por qué millones de personas en México los derechos que consagra nuestra Constitución han sido por mucho tiempo listados de buenos deseos? Porque no tenemos garantías para exigirlos. Y ha sido parte del proceso de reformas tan llevadas y traídas que a veces no entendemos en el día a día de qué se tratan. Pero yo diría, se tratan de dos cosas: de cómo combatimos la corrupción, que es también un daño terrible que obstaculiza el desarrollo, que frena muchas cosas, que es deplorable, pero también de cómo construimos mecanismos para que como ciudadanos comunes y corrientes podamos exigir al Estado nuestros derechos. De eso se han tratado fundamentalmente estas reformas. El camino es largo, porque si lo planteamos de manera muy esquemática, tenemos un poder ejecutivo que hace obras, que tiene programas, un México que yo creo que hoy ha aprendido muchas lecciones y por eso fueron posibles estas reformas con la participación de todas las fuerzas políticas, porque hay que reconocer que el asistencialismo por sí mismo no es una solución para erradicar la pobreza,
aunque se tenga derecho a acceder a programas sociales sin condicionamientos, sin chantajes de carácter político o de algún otro tipo. Sí tenemos que decir que hace 30 años en México existe el mismo porcentaje de personas en condiciones de pobreza. Que el sexenio pasado se logró una cobertura histórica en programas sociales. Y el corte de caja de Coneval es que hoy hay más millones de personas en México en condiciones de pobreza. Necesitamos que estas reformas que han pasado ya por el legislativo se ejecuten, y ejecutarlas también requiere presupuesto. Ejecutarlas requiere un crecimiento también mayor al que tenemos. Necesitamos servicios y necesitamos que el Poder Judicial, el que sanciona, sea un poder mucho más transparente, sea un poder pues mucho más contundente en muchos casos, que la justicia tampoco se corrompa, ni los legisladores, ni el Ejecutivo. Yo no sé si contesté a tu pregunta o que los confundí más, pero trato de ser un poco esquemática, y yo coincido aquí con lo que se ha dicho. La participación social para lograrlo es fundamental. Y quiero decir rápidamente que yo vengo con profunda admiración hoy a estar aquí, porque antes de ser senadora fui alcaldesa en un municipio que cuando lo vemos desde el escritorio es el 9º lugar en el índice de desarrollo humano del país, pero es un municipio como todo México con grandes contrastes sociales. Y ustedes, Un Techo para mi País, nos dieron una solución extraordinaria para dotar de mejores condiciones de vida a la gente, aún estando en asentamientos irregulares, estando en condiciones muy precarias. Pero yo creo que hay algo vital que hace esta organización. Participan, empoderan, informan, dan un acompañamiento y un seguimiento, y eso es muy caro. Así que no tiene precio, se los digo porque también he tenido la oportunidad de ser secretaria de Desarrollo Social en mi estado. El gran reto del desarrollo social, yo creo que en el mundo, es el acompañamiento y el seguimiento. Así que yo solo quiero dar mi gratitud a Un Techo para mi País por el trabajo que hicieron en Metepec, por el acompañamiento y sobre todo porque un trabajo que es carísimo para el Estado mexicano, ustedes lo hacen espléndidamente, con gran vocación de servicio y de manera gratuita. Gracias. Desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil, lo que podría decir, he tenido la fortuna de conocer a personas trabajando en organizaciones, y bastantes de ellos han podido incidir en política pública. Y ahorita, cuando hacías tu pregunta, Diego, estaba reflexionando qué es lo que han hecho que ha funcionado que se dé una incidencia en política pública. Creo que lo que hay que resaltar en primero no es algo que se da en automático, y lo que veíamos y varias de las acciones que creo que consistentemente encontramos en organizaciones que sí han podido incidir. En primera, se organizan, hacen alianzas, no van solos para promover esa incidencia en política pública, van juntando otros actores y van creando redes, a veces diversas, pero con que los une este tema en particular en el que quieren incidir. Y esto puede ser desde reformas al sistema penal, estoy pensando en organizaciones que han incidido en cuáles son las políticas para atender a adultos mayores, incidencia en políticas públicas de cómo defender los derechos del consumidor, incidencia en temas educativos, y ninguno de ellos ha ido solo, todos han estado trabajando y creando una alianza. Otro elemento que creo que vale la pena resaltar: no solamente traen propuestas muy concretas y muy estudiadas de qué es lo que queremos proponer. No solamente es suficiente un acercamiento, decir no estamos bien, no nos gusta cómo estamos. Muchos de ellos han estudiado a detalle y tienen propuestas muy concretas y muy bien argumentadas de por qué este cambio, esta propuesta es beneficiosa. Y se requiere también una perseverancia y encontrar los aliados
dentro de las instituciones que son justamente el acceso a las políticas públicas, quién simpatiza con esta causa, encontrar los tiempos y los momentos para explicar este tema y perseverar. Y un último elemento, creo que hay herramientas que también son útiles, por ejemplo, cuando se hacen muchos de estos foros y espacios para llamar la atención, son espacios también muy útiles para que no solamente los interesados estén convencidos del tema, pero para empezar a hacer una mayor conciencia de que estos temas tienen que ser atendidos. Creo que para cerrar, lo que me gustaría también pedirles es, ahorita que Diego hacía la pregunta, y si es una pregunta de todos ustedes, pongámonos un momento en los zapatos de una senadora, pongámonos un momento en los zapatos de un diputado. Podremos conocer de algunos temas, pero no vamos a conocer de todos. ¿Qué necesitamos? O sea, estas modificaciones requieren mucho detalle, entonces por más buena voluntad que tengamos como senadores, estos grupos organizados con propuestas concretas para las alianzas y empezar a hacer un mejor diálogo, porque las reformas que se necesitan hacer en la incidencia no es algo estático. Hoy necesitaremos hacer incidencia en algunos temas, pero el año que entra serán otros temas y habrá otras problemáticas, entonces tenemos que detonar esos procesos y acostumbrarnos como legislativos, como ejecutivos, pero también como ciudadanos, que encontremos estos canales de cómo hacer este diálogo. Nuestros legisladores necesitan también mucho apoyo de grupos que nos puedan decir en el tema legal de impartición de justicia, estos son los cambios que deberíamos hacer por esta y esta razón. Y trabajemos contigo para ver cómo se puede hacer la propuesta. En los temas de vivienda, de educación, requerimos y se requieren muchos estudios justamente de las personas más interesadas. Entonces es perseverancia, es organización, es profundización en las propuestas y paciencia. Son temas que también llevan su tiempo por la naturaleza de los procesos y el consenso que se tiene que dar. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y desde el sector privado, desde lo que son los corporativos, desde lo que es la empresa, yo tengo una visión sumamente positiva. Empecé a trabajar hace más de 40 años atrás y empecé así como voluntaria. Yo nací en Brasil y empecé a los 13 años de edad siendo voluntaria en un hospital y fue la primera voluntaria, ni siquiera existían voluntarios. Entonces esta es una causa que ha estado presente de toda mi vida y hoy por hoy que estoy en un banco y que tengo posibilidad de realmente tratar de hacer algo, hacemos cosas que creo que es el camino correcto. Si nosotros vemos a México y cerca de 10, 15 años atrás, el Centro Mexicano para la Filantropía quería ver qué estaban haciendo las empresas en responsabilidad social, buscando respuestas y conexiones con las comunidades, cómo ayudamos a resolver los problemas sociales. En este momento aparecieron menos de 20 empresas que estaban haciendo algo, ¿sí? Y hace menos de un mes nos volvemos a juntar y en menos de 15 años hay ahí adentro más de 2,000 empresas que ya cuentan con un departamento de responsabilidad social corporativo y que ya tienen programas de voluntariado y que está buscando programas en donde invertir el dinero y hacer algo por México. Aquí yo creo que se ve un cambio impresionante. Las personas que conocen, que tienen idea de este tipo de proyectos, de lo que está haciendo CONAFE y el gobierno, qué está haciendo el sector, qué está haciendo universidades, los museos, qué está haciendo las empresas. Hay un cambio en la visión de la responsabilidad social impresionante. Yo me siento muy orgullosa de que este año nosotros llegar ahí
ver a la entrega de este distintivo de responsabilidad social, ver que de haber sido unos cuantos gatos perdidos ahí hace años, ahorita somos de verdad un grupo muy fuerte y todo el mundo con una conciencia muy diferente. En el banco lo que tratamos de hacer es cómo nos acercamos. Carlos, hay una cosa, no tenemos tampoco el perfecto mecanismo. ¿Cuál ha sido para nosotros una herramienta maravillosa? Las ONGs han sido para nosotros un vínculo impresionante. Nosotros tenemos una alianza con Techo para toda América Latina, para 6 países de América Latina, en donde llevamos nuestros empleados a construir casas con un propósito de buscar lo que tú quieres, acercar a las personas, a las comunidades, en poder dialogar, poder entender sus necesidades, poder aportar algo. Todos los empleados de nosotros, no es que es voluntario, es obligatorio que aporten tiempo, talento y dinero. Este fin de semana que pasó, estuvimos con Techo en una comunidad construyendo 5 casas. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Llevarle a estas gentes que nunca en su vida han pisado una comunidad, que trabajan adentro de un escritorio, ¿sí? Desde el ejecutivo hasta el de abajo, que vayan ahí a convivir, a entender las necesidades, a dialogar. Yo no digo que esto sea la solución, pero esto ya es parte de la solución. Creo que este problema es de todos. Si el gobierno, si los museos, si las universidades, las ONGs, todos nos tratamos de acercar a las comunidades, obviamente vamos a crear sinergias y poder hacer proyectos. A mí me pasó que tengo un proyecto chiquitito en las faldas del Popo, del volcán, y hace años, hace más de 10 años empezamos a trabajar ahí y nos acercamos y no tenía nada y empezamos con tratar de meter educación, luego llegamos, vamos a ayudar con casa, luego con educación financiera, luego y tratar diferentes cosas y nutrición. Lo que tenemos que hacer hoy por hoy, hay muchas gentes que están capacitadas y que pueden hacer cosas. Yo creo que algo que nos falta es crear las alianzas. La capacidad que tenemos de generar un cambio ahí adentro es profunda y realmente va a poder impactar a toda la comunidad si cada quien llega con lo mejor que tiene. Hoy por hoy no trato de que el banco, nosotros en el banco no tratamos de tener este ego de que, ay, nosotros hacemos casas, nosotros hacemos reforestación, nosotros damos educación, no. Nosotros estamos apoyando a una serie de organizaciones, de instituciones que están buscando lo mismo y lo que yo no tengo, el expertise que yo no tengo, lo puedo buscar en otro lado, ¿sí? Por ejemplo, un gran problema de México es el hambre. Para este problema que tanto nos interesa en el banco, yo sola o el banco solo, Bank of America Merrill Lynch no lo puede resolver solo, pero nos hemos buscado al gobierno y no han dado respuesta. Hemos buscado ONGs, hay los bancos de alimentos, hemos buscado otras empresas, buscamos una cadena de restaurantes y con esta alianza llegamos a las comunidades donde hay hambre
con un modelo en el cual en menos de un año rescatamos más de 7 toneladas de alimentos. Y llegamos ahí a oír qué quiere la gente, que quieren también saber de nutrición, que quieren saber cómo pueden mejorar su comunidad. Para mí, creo que todos estamos conscientes, sabemos que en toda América Latina quieren nuestros votos, pero yo creo que todos estos organismos empiezan a entender que no necesitan solo los votos. Necesito oír a estas gentes, necesito entender sus necesidades y necesito buscar soluciones, no buenas desde la oficina en la ciudad, sino buscar una solución en conjunto. Yo les cuento algo muy personal. Cuando yo terminé de estudiar, yo me fui a trabajar a Washington. Yo quería hacer algo por las mujeres y me fui a un centro internacional que ayudaba a las mujeres. De repente me vi sentada en un escritorio precioso, en una oficina preciosa, resolviendo problemas de mujeres en África, en Asia, en América Latina, a las cuales desconocía, no sabía cuáles eran sus necesidades, y empiezo a ver que muchas veces lo que creíamos que era una ayuda no era una ayuda efectiva. Empezamos a evaluar y descubrimos que muchos proyectos, en vez de ayudar, trajeron más problemas. Decidí salir de ahí y regresar a México. Y entré a CONAFE, al gobierno, a trabajar con las comunidades más pobres de este país. Trabajé en zona Mije. A mí nadie me viene a contar cuáles son las necesidades de la pobreza. Ahí estuve, ahí hablé con la gente. Y quiero decirles algo, yo creo que es de parte de la comunidad y de nosotros. Hay que tener una apertura de parte de nosotros, de oír la comunidad y de la comunidad, más que sentarse en una posición de que reclamamos. ¿Qué quieren? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos buscar soluciones buenas? No hay tiempo, porque hoy desgraciadamente no hay tiempo. Yo me siento profundamente feliz de trabajar en responsabilidad social, porque en los 10 años hemos hecho proyectos en conjunto. Tengo una cátedra con la Universidad Anáhuac en donde llevo los estudiantes a las comunidades. Tengo miles de alianzas, diferentes ONGs, y he buscado al gobierno a presionar y pedir ayuda, y cuando tú buscas los canales correctos, sí te responden. Sí te responden. Estoy trabajando con Banco de Alimentos, con la Asociación de Alimentos. Queríamos hacer un banco de alimentos, ¿sí? Era un proyecto. En 8 meses se pudo construir este banco que está en la salida de Querétaro, que aún no está inaugurado, porque el gobierno dio el dinero, porque otras empresas consiguieron el terreno, porque otras empresas privadas están poniendo los alimentos, porque hay una sinergia. Mientras no aprendamos a trabajar en equipo y no decir ustedes allá y nosotros acá, somos lo mismo, estamos en el mismo barco, y espero que entiendan, todos queremos dar nuestro voto, pero tenemos que buscar el camino correcto y las alianzas correctas. Antes, hace 40 años, yo les hubiera dicho, no creo que es posible y no se va a dar. Hoy estoy convencida que por supuesto que se da, y esto lo veo día a día cuando encuentras los caminos y que buscas, porque las cosas no van a caer del cielo, cuando realmente buscas las alianzas. Hoy por hoy, de verdad me siento muy contenta de ver cuántos proyectos hemos cuajado en México, preciosos, que ha beneficiado a la gente. Agradezco que estén acá, agradezco a Techo que haga esto. Techo para nosotros ha sido una súper herramienta
A través de Techo, llevamos los empleados y juntamos al año a nivel mundial 2 millones de horas de voluntariado, y alguien que nos ha ayudado enormemente a juntar estas horas de voluntariado es Techo en América Latina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Techo para compartir un poco pues, mi punto de vista desde los medios de comunicación. Debo decir yo como una advertencia que siendo yo director de un medio de comunicación y habiendo sido director de un medio quizá el medio de más circulación en México, habiendo sido director del Universal, tengo una visión muy crítica de los medios. Por eso, después de años de ser alto funcionario de medios importantes, decidimos construir un medio distinto porque me parecía que los medios no estaban o no están, con excepciones por supuesto, no están funcionando de la manera en como se supone que debería de hacer. Para empezar, se supone que la principal lealtad de los medios de comunicación es con los ciudadanos. Y ustedes, seguramente nadie va a dejar mentir, y en Latinoamérica en general, conozco buena parte de Latinoamérica y conozco buena parte de los medios de comunicación en Latinoamérica, saben que no es así, que los medios de comunicación han traicionado a los ciudadanos y que en realidad es muy difícil conseguir que ellos funcionen, los medios, como un instrumento de incidencia, de modificación de políticas públicas en beneficio de la mayor parte de la población. Así que sabiendo que los medios en principio no son nuestros aliados o no son los aliados de los ciudadanos, hay que preguntarse si entonces debemos hacerlos a un lado, marginarnos, buscar algunas vías distintas. Yo diría que no, que de una u otra manera la organización de las comunidades y de los ciudadanos puede y debe incidir en que los medios de comunicación vean a las comunidades y a los grupos organizados de una manera distinta, que no lo vean solo como un ingrediente necesario, una cuota de información que deben incorporarse en las ediciones impresas o en los noticieros de radio y televisión, y que a menudo realmente ocupan un espacio y se rellenan espacios que sobran, tanto en tiempo como en espacio en las páginas impresas. A mí me parece que la organización de los ciudadanos es vital y que sí, hay que incidir no solamente en las políticas públicas, hay que incidir en los medios de comunicación, y la manera en que me parece que podría haber algún resultado es que las organizaciones, y a pesar de que muchas de las organizaciones y las comunidades no tengan recursos quizá suficientes para ello, sí deben empezar a pensar en tener a alguien o alguienes, un grupo que se encargue de la relación con los medios de comunicación. Es mucho más fácil incidir en los medios de comunicación si se tiene a alguien pues con la experiencia, con las herramientas necesarias para llegar a plantear problemas concretos, y no solamente problemas concretos de exigir o simplemente hacer algún pronunciamiento pidiendo o planteando la solución a un problema, sino como creo que lo planteaban realmente ustedes que conocen a detalle los problemas, ustedes que conocen todas las aristas de los problemas que afrontan a las comunidades, pues llegar a transmitir a los periodistas que no sabemos de todo, cuál es la dimensión de los problemas, los diferentes aspectos, los diferentes matices que tienen. Entonces, creo que el buscar no solamente acudir individualmente, sino incluso con un grupo de organizaciones que tengan el común denominador de las preocupaciones es fundamental. Seguramente recibirán muchos rechazos, seguramente irán y entregarán escritos y no los atenderán. Seguramente llegarán a las puertas de los edificios, de las sedes de los medios de comunicación y no los dejarán pasar. Seguramente buscarán una entrevista con algún periodista
y si tienen la suerte de que los atienda, los van a atender con desdén, con un poco de displicencia. Sin embargo, yo creo que deben buscar estrategias que no desgasten y que sean mucho más efectivas para plantear los problemas y que los medios de comunicación los recojan. Bueno, junto con esto, creo que hay algo que es fundamental y que todos ustedes ya deberían de tener: el uso de las plataformas digitales. Internet se ha convertido en una de las herramientas más poderosas o más fuertes para empoderar a los ciudadanos y a las comunidades y a los grupos de la sociedad civil organizada. Hay que aprender el uso de las herramientas tecnológicas. La gran ventaja de Internet es que no requiere mayores recursos. En realidad se requiere pocos recursos con algo de capacitación tecnológica para poder hacer un canal efectivo, alguien que sepa manejar redes sociales, alguien que sepa subir un video a alguna de las redes sociales que no tiene costo. Me parece que hoy pensar en la posibilidad de incidir en políticas públicas sin un adecuado uso de las nuevas tecnologías es estar buscando luchar atado de manos o sin alguno de los elementos que podríamos tener. El uso de las tecnologías, de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube, de todas estas plataformas tecnológicas que afortunadamente, creo que es una de las grandes ventajas, están a la mano. Sin ese uso estratégico, con conocimiento, con objetivos muy claros, será más difícil lograr la incidencia en la modificación de las políticas públicas. Creo que estamos, y con eso termino en esta primera intervención, en una era en la que se ha ido haciendo una transformación de una época en la que se hablaba de unos medios de masas, es decir, pocos medios, algunas televisoras, algunas radios que llegaban a las masas de una manera unidireccional. Estamos transformándonos a los que se llama ahora la masa de medios, es decir, una enorme cantidad de pequeños medios que ya no dependen de los grandes medios para poder incidir en la sociedad y poder modificar la realidad, sobre todo esa realidad que nos afecta y que provoca muchos, digamos, de los elementos que caracterizan de desigualdad e injusticia a las sociedades latinoamericanas. La masa de medios hoy significa eso, la creación de muchos canales pequeños, distintos, alternativos, que atienden verdaderamente las necesidades de comunidades concretas, sin necesariamente pasar por los grandes consorcios de comunicación que hay en toda Latinoamérica. La ecuación va en tránsito, este esquema, esta transición de los medios de masas a las masas de medios va a llevar tiempo. Yo creo que ahí ustedes, como miembros de comunidades organizadas, tienen una responsabilidad de entender los nuevos lenguajes y las nuevas plataformas para poder incidir de una manera mucho más efectiva en el cambio de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, mucho de lo que hemos venido conversando en estos días coincide pues, con varios de los mensajes que ustedes han transmitido, y es la necesidad de ampliar la participación ciudadana en un aspecto de extender la democracia hacia aspectos que trasciendan lo puramente electoral y construir democracias más amplias, que aquí está el intento de hacerlo no solo desde la organización comunitaria, sino de ir encontrando las causas y los problemas comunes que unen a las comunidades que están aquí presentes con comunidades de otros países y a nivel regional, y la construcción de una ciudadanía latinoamericana que mucho hemos venido conversando es el desafío que estamos asumiendo en este momento junto con los líderes de las comunidades. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos ahí a recordar que son 5 minutos la intervención de cada uno, y aquí los compañeros, cuando tengan 4 minutos, les van a hacer una fraternal advertencia de que les quede un minuto, no hay problema. Sí, entonces ahí Quique se va a parar al frente y va a decir 1 minuto y tiempo cuando termine. Para continuar,
vamos a darle la palabra a Margarita Márquez, de la Comunidad de los Pinos de Argentina. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por el tiempo que nos ofrecen aquí. Yo sé que seguramente tienen tantas cosas que hacer en cada una de sus entidades, pero nosotros se lo agradecemos de corazón. A Dios mediante y gracias a Techo, estamos presentes en este país tan lindo que es de todos los mexicanos, bien recibidos. La que le habla es Clarita Márquez Castillo, de nacionalidad peruana, pero me identifico como líder en la ciudad de Argentina, en el barrio Los Pinos, de Maquinita Sabio y de la localidad de Escobar. Solamente para hacerles una pregunta muy chiquitita, pero tiene mucha trascendencia. Dice así. Le preguntamos, ¿cómo logramos conformar de manera conjunta una estrategia para alcanzar nuestros objetivos comunes en un tiempo apropiado? Ustedes son conocedores que en todos los países de Latinoamérica y más allá existe la burocracia. A los pobres, como decimos, a las comunidades que vamos a pedir algo en un bien común, se nos encarpeta nuestros pedidos. Yo quisiera que se borre esa palabra de burocracia, que sea más loable el puente para llegar hacia ustedes, para que nosotros también seamos escuchados, para que no se nos escarpeten nuestros papeles, ni tengamos que estar yendo todos los días a fastidiar a esas entidades. A veces, nosotros como líderes tenemos que ir con un caparazón para rebotar, porque no todos los días podemos ir a esas entidades para lograr, porque luchamos por nuestro objetivo, como derechos que tenemos como ser humano. En muchos países existen extranjeros, como en mi caso, nos hacen caso, porque no tenemos nada que darle a los políticos, por favor. Entonces nos marginan, nos encarpetan nuestros documentos. Es el problema grande que tengo ahorita en mi barrio, del que yo estoy sufriendo, como todos mis compañeros acá también sufren. Eso es todo y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Sí, vamos uno por uno, haciendo nuestras impresiones y ahí cuidadito con el tiempo, Corpis. Bien. Realmente, como dice la compañera, una pregunta muy simple, pero con una respuesta muy compleja y que de alguna manera nadie tiene la varita mágica para poder decir cuál es la estrategia correcta por la cual podremos avanzar. Desde mi opinión, en el mundo académico, podrían ustedes pensar en diferentes acciones que podrían ir caminando de manera conjunta dependiendo de cada momento. Nosotros decimos que hay que dar tiempo al análisis del problema. Hay que dar tiempo a la fortaleza de la organización principal que va a demandar. Hay que dar tiempo a la negociación con actores tanto de sociedad civil, del mundo privado, del propio gobierno. Pero debido a las grandes dificultades que hay, también hay que dar tiempo a la presión por diferentes medios
incluso a la movilización. Ya no podemos probablemente hablar de un camino que América Latina transitó en varios países en el siglo XX de la revolución armada para los cambios. Ciertamente, en muy pocos países todavía existe esta estrategia, pero los que estamos pensando en la solución política de los problemas, los otros caminos son posibles. Movilización, negociación, presión, una organización fuerte y que sobre todo dedique suficiente tiempo al análisis. Desde el mundo académico hemos tenido la oportunidad de acompañar muchos procesos. El mundo académico no es propiamente el autor de la solución de los problemas, pero puede acompañar precisamente a las organizaciones sus aportes. Simplemente termino mi intervención en este punto con un problema latinoamericano que se me hace muy grave y que simplemente lo esbozamos aquí. Estoy iniciando una investigación sobre el llamado extractivismo. Ustedes saben que hay numerosas empresas transnacionales que se instalan en determinadas zonas, extraen a través de la táctica de la minería a cielo abierto, sacan el oro, la plata y dejan en las comunidades bajos salarios y sobre todo un desastre en la cuestión ambiental. En lo personal, ahorita yo tengo presente el gran desastre del río Sonora, en el norte del país, contaminar varios kilómetros y dejar que antes era bello, un desastre y sin agua potable. También estoy empezando a analizar el caso de Cruzitas, la compañía minera en el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua, que también contamina el río San Juan y que de alguna manera, sacando grandes ganancias, deja tan pocos resultados para la población. Con esta perspectiva yo simplemente digo, el problema es cable, pero ha habido análisis, ha habido negociación, presión y movilización, y en Costa Rica han llegado a ciertos avances como a prohibir en ciertos momentos la actividad de esta minera. Es posible hacerlo en numerosos casos y utilizando diferentes estrategias podríamos llegar a la estrategia correcta. Muchas gracias. Una pregunta difícil. Trataré de ser concreta. Organización social para priorizar y para presionar. Yo creo que eso es fundamental. Y dos, hoy la tecnología nos permite ya cosas inimaginables. Creo que parte de la presión que tenemos que hacer todos como sociedad, porque abona a la transparencia, porque abona a la inmediatez, es que la tecnología, el Internet, pueda llegar cada vez más lejos, porque sin duda es una herramienta que evita coyotaje, no sé cómo le llamen en otros lugares, pero a estos intermediarios, burócratas o no, que cobran por algo que no deberían cobrar, que cobran por facilitar trámites, pues no deberían existir. Y si tenemos un acceso directo vía una computadora, vía Internet, para gestionar, para hacer trámites en el gobierno, me parece que podríamos avanzar mucho. En México se hicieron unos foros de justicia cotidiana, justamente por todos estos temas que parecen chiquitos, pero que en el día a día van obstaculizando la vida de miles y millones de personas. Y por ejemplo, en el tema de servicios, hoy en México la Procuraduría del Consumidor tiene un sistema que se llama Concilianet.
Se pidió en las conclusiones fortalecerlo porque obviamente permite reclamar a un proveedor, a un vendedor que no está cumpliendo con el servicio, pero hay que estar registrado. Entonces, yo insisto, hay que organizarnos socialmente para presionar, para evitar abusos, y creo que las tecnologías de la información son una buena herramienta. Gracias. Un comentario breve para doña Margarita, aunque pareciera que a veces, como decía ahorita, organizarse, ir a tocar en la ventanilla y que a veces no nos hagan caso, y a veces eso nos puede desesperar. Lo que le quiero decir a usted y a todos es que es lo mejor que están haciendo, organizarse. No hay otra forma de trabajar, y lo único que podría agregar es, si esa ventanilla no está haciendo caso, hay muchas otras ventanillas de autoridades y de aliados que a veces no nos imaginamos que nos pueden ayudar y a las que podemos recurrir. Ponemos el ejemplo de Techo, que ustedes conocen. O sea, Techo ha sido una organización que se acerca, y lo que es clave es que estén las comunidades organizadas para poder trabajar. Así como Techo, hay muchas otras organizaciones que pueden trabajar, y de las que conozco, para todas es indispensable acercarse a comunidades que están organizadas. Algunas para implementar tecnologías, estufas eficientes, captación de agua, vivienda, procesos educativos, huertos urbanos, lo que sea, todo eso se requiere, y todas estas organizaciones tienen contactos, tienen aliados, y aunque pareciera que a veces no están muy relacionadas con los temas que nos interesa, pueden ser grandes aliados para empezarnos a conectar con ese funcionario o esa ventanilla adecuada que sí nos va a escuchar. Como comentaban también aquí los colegas, las universidades, las empresas, los medios empiezan a ser cada vez actores más importantes. Pero entonces el único mensaje es, aunque pareciera que a veces no tiene mucho sentido, no hay de otra, organizados, y si no es esa ventanilla la que nos está tocando, haciendo caso, busquemos por otros lados, a través de organizaciones, a través de medios, a través de otros funcionarios, a través de universidades, cómo podemos seguir insistiendo y llevando nuestro tema hasta que haga caso. Pero el mensaje es no desistir y seguir perseverando. Yo creo que más que un problema de estrategia, hay un problema de voluntades. Cuando logramos reunir un grupo de gentes que verdaderamente tiene la voluntad de solucionar algo, yo te apuesto que las estrategias aparecen así, sobran estrategias. Lo que nos falta es la capacidad de trabajar en equipo y juntar estas voluntades. Cuando yo llegué a México hace muchos años, estoy hablando de los años 70, no existía preescolar en México y prácticamente en toda América Latina, ¿sí? No había, los niños entraban a primaria y el gran problema era reprobación, deserción escolar y bajo rendimiento. Este era el grave problema de México y de América Latina. No había dinero para poder solucionar y decir, hoy de la noche a la mañana vamos a poner escuelas a toda América Latina, preescolar, mañana para todo el mundo. Pero hicimos una alianza con Televisa, con UNICEF, un organismo internacional, y con Sesame Workshop, que es una institución en Estados Unidos que creó un programa que ustedes todos deben de conocer, que es Plaza Sésamo, y tuve la suerte de ser invitada para trabajar con ellos, y creamos un preescolar por televisión que se distribuía a 17 países de América Latina, mientras todos los gobiernos se pusieron las pilas para crear escuela preescolar. Díganme, hoy en día, en este país, hay preescolar, y hay preescolar para la mayoría de los niños y de muy buena calidad, tanto públicos como privados. ¿Qué se necesitaba? Se necesita voluntad, se necesita unir esfuerzos. Solo nadie va a resolver nada, se necesita juntar gentes, voluntades y tomar decisiones muy fuertes.
O sea, así como les digo esto, les menciono igualmente a techo. Antes, tener un techo en América Latina para mucha gente era algo imposible. Este año, gracias a una invitación de techo, construimos en México la casa número 100,000 en México, que era la número 100,000 de América Latina. Dime si fue muy complicado construir estas casas. Yo creo que no. Yo creo que se necesitaba un grupo de jóvenes con voluntad, con decisión, y las estrategias aparecen y todo lo demás va a aparecer. Pero mientras cada quien piense en forma individual y quiera solamente resolver su problema sin importarse con el vecino o con el de la otra comunidad o del otro país, estamos perdidos. Yo sí creo que es una cosa de voluntad. Gracias. Bueno, me parece que la pregunta de la compañera es verdaderamente compleja porque, en efecto, yo creo que puede haber voluntades y uno puede moverlas y puede organizarse, pero sabemos muy bien que las maquinarias burocráticas en nuestros estados latinoamericanos pueden ser verdaderos monstruos que consuman tiempo, recursos, ganas, voluntades. Así es que yo creo que no hay una sola estrategia. Me parece que de lo que han mencionado mis compañeros, pues hay que tomar algunas de las cosas. Por supuesto, si construimos redes, alianzas, si se organizan las comunidades, bueno, podrá quizá encontrarse a alguien que ayude a desactivar. Y yo creo que los medios de comunicación siguen siendo también una manera de poder ayudar a que la burocracia no termine extinguiendo y consumiéndonos cualquier proyecto. No sé, pienso que una de las características que podría ser es exhibir ese problema en la burocracia, y al exhibirlo, al hacerlo visible, es un poco más fácil que se puedan tener elementos para poder empujar la solución. Creo que hay que crear, pese a lo que he dicho, una red de contactos en los medios de comunicación, ya sean locales, regionales, nacionales, que permitan de una u otra manera que se pueda tener difusión del problema que tenemos. Estoy seguro que en cada medio, a pesar de la estructura que tienen los medios, se podrá encontrar un aliado, un reportero, una periodista que piense que vale la pena, que es su obligación y es su deber contribuir a la modificación de los problemas y a la exhibición de ciertas circunstancias que hacen que la burocracia quede. Pienso en problemas en México, que todavía hay problemas de escrituración de tierras comunales que deben de tener décadas y que no se han resuelto. Seguramente pasa lo mismo en otras partes de Latinoamérica. Y bueno, nuevamente, las nuevas tecnologías van a ser un aliado fundamental. Yo creo que no importa que sean comunidades o localidades pequeñas, medianas, las nuevas tecnologías cada vez más, la cobertura se extiende y nos permite en ese sentido empoderarnos a los ciudadanos. Si se adquieren el conocimiento de cómo utilizar las redes sociales, las nuevas tecnologías, creo que se va a lograr mucho. Me parece que no solamente en el terreno del periodismo, sino de la organización social y de la organización comunitaria, las nuevas tecnologías van a ser el gran aliado, y que todavía como está evolucionando, no se saca todavía ese conocimiento y ese gran provecho que se puede hacer de él si se usan adecuadamente. Creo que no vale una estrategia única, sino en general un conjunto de acciones y de estrategias que permitan desatorar los problemas. Gracias. Para la próxima pregunta le vamos a dar la palabra a Camilo Sucingo, de la comunidad Cutuclagua de Ecuador. Que levante la mano porque no lo ubico. Aquí está. Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer pues de estar aquí
en este banco de preguntas. Y como ya lo habían mencionado cada uno de ustedes, pues parece que el problema todavía sigue siendo la corrupción en nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, eso ha sido un mal que realmente ha provocado tanta molestia en las comunidades por el mismo hecho de no ser atendidos adecuadamente como lo deben ser. Sin embargo, la pobreza todavía sigue. Pero sin embargo, yo creo que esas cosas sí pueden cambiar. Y mi pregunta es, para que esto no suceda y para mejorar el vínculo entre la sociedad y la comunidad, ¿qué debemos realizar como comunidad para que esto se logre? Y para que este vínculo entre la sociedad y la comunidad no solamente quede como política vinculada. Es mi pregunta. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, si quieren. Creo que voy a tener que hablar más duro. Bien, mencionaba de que realmente la política, o más bien la corrupción, no permite que las ayudas lleguen necesariamente a las comunidades, por el mismo hecho del mal manejo administrativo, y sin embargo, pues las comunidades siguen retrasadas. Pero mi pregunta es, por ejemplo, para mejorar este vínculo entre la sociedad y la comunidad, ¿qué debemos hacer para que esto se logre y se dé un cambio? Y que no quede solamente como política vinculada y no se haga nada por el estilo. Sí. Si querés. Bien, a mi manera de comprender tu pregunta, yo quisiera expresar de alguna manera, conectándolo también con la primera pregunta que habían realizado sobre la política, generalmente se ha entendido el concepto de política reducido a lo que hoy conocemos como políticos profesionales, que en gran parte se identifican precisamente con muchas de las dependencias del gobierno. Sin embargo, en la historia mundial, desde la antigüedad, el concepto de política, por lo menos como nos llega desde la sociedad griega antigua, la política era la acción de los ciudadanos que vinculaban la comunidad con la sociedad para poder gobernarse a sí mismos. Y en ese sentido, la política desde el mundo griego no estaba reducida a un solo pequeño grupo, sino que se extendía a la acción consciente de todos los ciudadanos para poder decidir en relación a los intereses colectivos. Incluso esto se practicaba sobre todo en lo que los griegos llamaban el ágora, la plaza, los lugares públicos. Bajo esa perspectiva, en la misma historia, cuando las ciudades dejan de ser pequeñas y se amplían a incluso grandes ciudades, Ciudad de México, Nueva York, Tokio, la gente para poder gobernarse necesita ciertos representantes. Y hemos llegado en ese sentido como a volver a creer que la política la deciden esos pocos. Yo creo que en relación a este vínculo que mencionas, es necesario volver al concepto original de la política. La política es el accionar de los ciudadanos para decidir sobre los intereses colectivos. Y en ese sentido, cuando nos enfrentamos a grandes problemas sociales, como por ejemplo puede ser la pobreza, hay estrategias que a veces se han hecho desde algunas sociedades civiles o desde el gobierno que implican solamente el aspecto de la beneficencia. Se decide que un cierto tipo de recursos se transfiera a las comunidades más pobres. Es un tipo de política que se hace, pero ese tipo de política no resuelve el problema de la pobreza. Yo hago mucha referencia en mis estudios a un economista hindú llamado Amartya Sen, que mencionaba
que para solucionar el problema de la pobreza tenemos la necesidad de una estrategia de creación de capacidades. Un dicho muy antiguo donde se decía que para ayudar a un pescador no hay que darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. Y en ese sentido volvemos de nuevo al punto fundamental. ¿Quién va a resolver los problemas? Solamente la organización civil que tenga esta conciencia de incidir en los problemas públicos, en el sentido que se decida a hacer política, es donde tenemos la plena confianza, donde se llegará a la raíz de los problemas. Alguien que aprenda a pescar ya no va a necesitar que le den pescado después, sino que él mismo podrá, junto con la comunidad, resolver esos problemas. En ese sentido tengo una opinión, tal vez una opinión sobre tu pregunta un tanto teórica, en el sentido que debemos convertir a la política, no reducidamente a los representantes, a la necesidad de que los ciudadanos hagamos precisamente política con ese sentido de interesarnos más en los problemas públicos. Yo creo que el binomio organización para priorizar es muy importante, visto desde la política. Primero, vale la pena organizarse, priorizar y saber qué le vamos a pedir a alguien que se quiere postular a un cargo de elección. A veces votamos con la emoción y no con la razón. Muchas veces se vota, hay que decirlo, con la emoción y no con la razón. Y llega un candidato que en campaña pues es muy lindo, ¿no? Es muy agradable, es muy amable, y nos dices que si votas por mí habrá más educación. Y a lo mejor en ese momento estamos con la preocupación de que nuestro hijo va a entrar a la preparatoria y no tenemos las condiciones para que siga sus estudios. Pero pues como él me dijo, más educación, ¿no? Y eso fue lo que se me quedó. Y si me cayó bien, pues voy a votar. Y luego resulta que efectivamente no nos resolvió el tema concreto que nosotros queríamos. Para mí este es mi tercer cargo de representación y es muy complejo. Siendo diputada local, yo he dado audiencias públicas y les voy a decir por qué las dejé de dar. Porque todas las peticiones que yo tenía eran personales. No había manera, no había capacidad de gestión que alcanzara para atender los 15 años, para atender una cama ortopédica, por ejemplo, o sea, necesidades hay muchas, pero creo que también como sociedad necesitamos estar conscientes de que tenemos prioridades como comunidad, de que el dinero público nunca alcanza para resolver todo, pero si nos organizamos y en la colonia, pueblo, en la escuela, decimos, ok, usted quiere ser nuestro alcalde, usted quiere ser nuestro jefe delegacional, nos parece muy bien, pero aquí lo que necesitamos que nos resuelva es el tema del agua, que nos llega cada 15 días por tandeo. Y queremos que nos firme, y queremos que se comprometa. Y el voto es libre y secreto. Eso está muy bien. Pero que después podamos exigirle y darle seguimiento a esa petición. ¿Por qué? Porque la priorizamos. ¿Por qué? Porque nos organizamos. Yo creo que obligaríamos a quienes son candidatos a que fueran mucho más puntuales, a que se tomaran algunos la molestia que no se toman de conocer la realidad del lugar que están aspirando a gobernar. Y el otro tema es estar informado de nuestros derechos. Hace algunos días recorría la delegación Magdalena Contreras aquí en el Distrito Federal. La gente tenía miedo de salir, miedo de escuchar a una opción política diferente a la que gobierna, porque los chantajean con quitarles los programas sociales. Y los programas sociales en esta ciudad, yo no sé si son la solución a la pobreza, yo creo que no, pero son por ley, nadie los podría quitar a menos que tuviera una mayoría contundente en la Cámara local. Entonces yo creo que necesitamos conocer nuestros derechos
para evitar el chantaje, para evitar que haya quien quiera lucrar con la necesidad. A ver si puedo responder la pregunta de Camilo de qué se necesita para trabajar mejor entre comunidad y sociedad. Y quiero explicarlo con una historia y se las cuento en un minuto. Un buen amigo que trabaja en una cadena de restaurantes aquí en México, de cafetería, se llama Tox, y él se llama Gustavo Pérez Berlanga. A él le tocaba ir a comunidades y llevaba el programa de responsabilidad social de la empresa y acostumbraba ir a comunidades y de repente hacer un donativo y regalar algunas cosas. Pero hubo un momento y hubo un incidente muy interesante que cambió mucho la actitud de Gustavo y de la empresa. Llegó a una comunidad y la comunidad fue la que le dijo: no necesitamos que nos regalen cosas, lo que queremos es trabajar, ayúdeme a trabajar. Y a partir de ahí empezó un programa muy interesante y empezó la empresa a capacitar, a identificar qué comunidades podían producir cosas para el restaurante, la cadena, y empezar un programa de apoyar y trabajando con organizaciones capacitar a las comunidades. Y hoy por hoy, si van a las cafeterías, por ejemplo, las mermeladas vienen de una comunidad de Guanajuato, el mole, la granola, la miel de abeja, todo esto viene de comunidades. Por ejemplo, las comunidades, la de mermeladas, es una cooperativa como de 10, 12 señoras. El año pasado facturaron ya unos 7 millones de pesos. Esta comunidad ya no necesita ningún apoyo y fue nada más ese cambio de ayuda. ¿Pero qué se requirió? Y tratando de contestar la pregunta, creo que el primer elemento importante es ese cambio de actitud de la comunidad. O sea, no queremos que nos regalen cosas, tenemos esta actitud de queremos ser actores de nuestro propio desarrollo. Sí necesitamos ayuda en ciertas cosas, pero no regalado, o sea, porque si no la historia nunca se va a acabar. Sí queremos, ya organizar, y vuelve al tema de ya que nos organizamos, toquemos las puertas de quien nos, identifiquemos qué necesitemos y salimos a tocar las puertas de universidades, de medios, de empresas, del sector público, de organizaciones como Techo que nos puedan ayudar a lo que necesitemos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Actitud, capacidad de organizarnos y salir a buscar quién puede ser ese aliado que nos ayude para ir desarrollando lo que necesitemos. Hay muchas empresas, muchos funcionarios públicos, muchas universidades, muchos medios que quieren hacerlo y nos falta encontrarnos nada más, pero el punto de inicio es justamente esta comunidad organizada con esta actitud de yo puedo hacer las cosas, solamente necesitamos ciertas alianzas. Bueno, yo voy en la misma tónica. Yo creo que lo que nosotros hemos hecho desde hace muchos años, no solo en México, América Latina o en el mundo, es, desde el punto de vista de empresa, es acercarnos y ver qué es lo que necesitan y ver también qué cosas tenemos la capacidad de resolver. Si está en nosotros, perfecto. Si no está, ¿qué aliados puedo buscar para poder hacer esto? Este programa que acabas de mencionar lo conozco perfecto. Nosotros ahora estamos trabajando en el proyecto de hambre que yo les decía. Había un grupo de gentes que muchas gentes en México pasan hambre todos los días, como en muchas partes del mundo. Hablamos con una cadena de restaurantes y ellos nos están proveyendo alimentos en forma diaria se pasa a recoger, y esto en alianza con Banco de Alimentos. La mayoría de la gente no sabe, porque aquí hablamos siempre de lo malo. Después de Estados Unidos, la cadena más importante de bancos de alimentos se encuentra en México. Hay 61 bancos de alimentos, pero de estos asuntos, desgraciadamente, en comunicación sabemos que no, o sea, estamos acostumbrados a hablar de lo que no hay, de lo malo. Y igualmente en las comunidades, muchas comunidades, cuando vas, la gente tiene que tener claro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Sabemos que hay cambios por todos lados. Hay una comunidad que nos buscó hace un tiempo que estaban en maquila, se terminó la maquila y no tenían qué hacer.
Se pusieron de acuerdo en la comunidad y decidieron que querían cultivar hongos. Nosotros buscamos a los especialistas, hay una ONG especialista en cultivo de hongos. Pusimos una nave de cultivo de hongos para que la gente ahí tuviera una fuente de trabajo. ¿Qué hay ahí? Hay una comunicación, hay voluntad y hay algo muy importante. Nosotros sabemos que no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero algo que dijiste, senadora, que estoy de acuerdo, es no hay que ver los problemas aislados. Es yo esto, o mi hijo, o mi casa. Tenemos que aprender a pensar como país. ¿Qué necesita México? No es lo que necesito yo, Marcela. ¿Qué necesita México para salir adelante? Y tratar de hacer proyectos que no sean a corto plazo, para dentro de un año y se acabó. Y tengo un proyecto que va a durar dos años. Tenemos que buscar hacer un plan de país viendo hacia los próximos 40 años, no ahorita. Y las comunidades lo mismo. Cuando voy a las comunidades, quieren solucionar algo muchas veces inmediato. Yo les decía, si ponen algo que a todo mundo beneficie, que tengan una fuente de renta, por supuesto, esto va a ayudar a toda la comunidad y no serviría de nada que yo llegara ahí y dijera, conseguí que un corporativo, un X supermercado, les regale los hongos, aquí están. ¿Cuánto tiempo les van a regalar los hongos? ¿1 año, 2 años, 6 meses? Y al ratito ya no, pero mejor le ponemos ahí la NAP y enseñamos y ayudamos a la comunidad que se comprometa con este proyecto, ¿no? Esto tenemos que hacer. Al final del día es tratar de buscar soluciones efectivas. Nosotros somos magos en buscar soluciones para dentro de 5 minutos y que se van a hacer obsoletas dentro de 10 minutos. Vamos a pensar como país y vamos a pensar a largo plazo. Yo hoy en día pienso ¿qué quiero hoy? Pero ¿qué quiere mi hijo y qué van a necesitar mis nietos en 10 años, en 20 años? No ahorita de inmediato. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de responder la pregunta del compañero haciendo referencia a los 2 principios que en el medio de comunicación que yo dirijo, que es una revista que se llama MX, que utilizamos y que me imagino que fue parte de las razones por las que me invitaran a un panel de estas características. Nosotros partimos de 2 cosas. Los medios de comunicación a menudo tratan de la política, en nuestros países, desde el punto de vista de muchos sectores, pero menos de los ciudadanos comunes y corrientes, de las organizaciones, de las comunidades. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos, cuando me preguntan si somos una revista o un medio de comunicación de política, yo al principio tendría a decir que no, porque normalmente lo que entendemos como una revista política es una revista que habla pues de las disputas entre grupos políticos, entre partidos, entre gobiernos, entre, digamos, este mundo de la política que nos es ajeno a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero poco a poco fui modificando mi respuesta y digo, no, sí somos una revista de política, pero distinta. Nosotros abordamos la política a través de los ojos de los ciudadanos, a través de la postura ciudadana, es decir, abordamos cualquier tema de las comunidades, medio ambiente, salud, vivienda, educación, corrupción, lo que quieran, pero siempre tratamos de tener un enfoque a través de los ciudadanos, porque los ciudadanos escasamente estamos presentes en los medios de comunicación. Normalmente en los medios de comunicación hablan los representantes, los diputados, los senadores, los gobernantes, pero no los ciudadanos. Los ciudadanos de pie casi nunca, y si revisan los medios de comunicación de sus lugares de origen, casi nunca hay ciudadanos comunes que aparezcan con nombre y apellido.
aparece el presidente municipal, el alcalde, el diputado, el regidor, el representante empresarial, pero no ciudadanos, que son los que verdaderamente protagonizamos y que sufrimos los problemas y que los que se organizan para tratar de modificar una realidad que queremos que se cambie en beneficio de las mayorías. Entonces, decimos sí, y lo que nosotros nos hemos puesto como meta es la reivindicación de la política, que va con un poquito en camino de lo que decía el doctor. Es decir, cuando me dicen, sí, somos una revista política, pero una revista política que entiende no la política como solamente la actividad de los políticos profesionales, sino como una revista que busca, y ahí es donde creo que las comunidades pueden decir que la política tiene un sentido mucho más amplio que el que normalmente le asignamos. La política es todo lo que hacemos, y entonces yo lo que digo es que tanto desde la sociedad como de los medios de comunicación hay que empezar a quitarle el valor negativo a la palabra política, porque la idea general es de yo no participo en política, a mí no me interesa la política, todos los políticos son unos corruptos, todo es solamente un lodazal y me voy a ensuciar. Y la verdad es que esta concepción lo único que hace es alejar a los ciudadanos de la política. Y yo digo que no, que hay que empezar a reivindicar y decir, no, sí a la política, sí a la participación, sí a informarnos, a debatir, a intervenir, y no a la política quizá partidaria, pero sí a la política que busca transformar las políticas públicas y la realidad en beneficio de la población. Creo que esta estigmatización negativa de la política es responsabilidad conjunta. La sociedad no participa en política porque piensa que no debe participar, porque es algo sucio, porque es algo que nos degrada, cuando al contrario, creo que lo que nos debería hacer es la intervención y la participación en la política para incidir en la política. Eso por una parte. Y la otra parte que me parece que es muy importante, nosotros somos un medio de comunicación que buscamos, como mencionaban ahorita, es reflejar no solo y criticar de una manera constructiva, independiente, lo que está mal. Algo que pocas veces se nos olvida es reivindicar lo que los ciudadanos hacen en favor de otros ciudadanos. Creo que ese elemento está casi absolutamente ausente de los medios de comunicación, y lo que nosotros hemos hecho es decir, no solamente es responsabilidad del gobierno, de los partidos, sino algo que hay que visibilizar y que ustedes deberían acercarse a esos medios, es decir, lo que los ciudadanos hacen en favor de los ciudadanos sin ningún interés más que con el interés de ayudar y de transformar positivamente. En eso, la revista MX, y espero si hay posibilidades enviar algunos ejemplares que vean cómo tratamos de reflejar lo que ciudadanos comunes y corrientes hacemos por las personas que están junto a nosotros, que son igual de ciudadanos que nosotros mismos. Gracias. Y para formular la última pregunta, le vamos a dar la palabra a Miguel Zambrano, que viene de la comunidad Altos de Cuzuca de Colombia. ¿Dónde está Miguel? Ahí está. Bueno, buenas tardes ya, creo que sí, tardes. Mi nombre es Miguel Zambrano, vengo de Altos de Cuzuca, en Bogotá, Colombia, y bueno, agradezco la asistencia de ustedes, gracias por venir. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la visión que tienen los habitantes de las comunidades acerca de cada uno de los sectores que ustedes representan? ¿Otra vez? ¿Cuál es la visión que tienen de las comunidades, que tienen de sus sectores? otra vez. Sí, dale. ¿Cuál es la visión? A ver, ¿cuál creen que es la visión que tienen los habitantes de las comunidades acerca de cada uno de los sectores que ustedes representan? Sí. Claro. ¿Cuál es la visión que tienen las comunidades que piensan de los sectores a los que ustedes pertenecen? Exactamente. Sí, ¿cuál es su percepción acerca de lo que nosotros pensamos o de lo que las comunidades piensan acerca de sus sectores? Bien, cuando tenemos una pregunta sobre la visión
que tienen los habitantes de las comunidades sobre estos sectores. Realmente no hay, desde mi punto de vista, una respuesta única, porque las comunidades en general pueden tener distintas visiones sobre lo que uno es o lo que uno representa. Así es la variedad incluso que hay en toda América Latina, ¿no? Yo creo que de alguna manera mi comentario iría más bien en concretamente con ustedes, tratar de pensar en cómo podría ser la visión que se puede tener en relación a la construcción de un proyecto colectivo mejor para nuestras sociedades. Yo digo, porque al final de cuentas hablo de mi mundo académico. Yo he encontrado en muchas comunidades en América Latina, algunos me reciben bien, otros me reciben con críticas, otros no quieren recibirme. ¿Por qué? Porque pues hay una variedad enorme de intereses, ¿no? Pero lo que me toca a mí es, de alguna manera, tratar de presentarme, y yo digo, no solo en la perspectiva del mundo académico, porque ustedes deben entender que en el mundo académico yo no soy el representante de todos, o sea, yo soy una parte del mundo académico, y en ese sentido, diríamos, tampoco puedo pedirles que tengan ustedes una visión en general sobre todos los académicos. Yo representaría, diríamos, un sector, no sé si grande o pequeño, de académicos interesados en resolver los grandes problemas sociales que muchos de nuestros gobiernos no quieren resolver. En ese sentido, diríamos, yo digo, bueno, traten de conocer un poco lo que yo pienso, lo que yo he escrito, y sobre esa base, si hay posibilidad de alianzas con comunidades que crean que yo puedo ser un aliado en esa lucha, es donde vamos encontrando nosotros coincidencias. A mí me parece, y quiero recalcarlo también en esta intervención, que un encuentro como estos, donde entiendo que son como representantes de 18 países, para mí en lo personal, que tengo un estudio de más de 30 años sobre lo que llamamos los estudios latinoamericanos, una de las cosas valiosas que yo encuentro es un intercambio de experiencias desde abajo. Un sector del mundo académico estamos apasionados sobre el proyecto de integración latinoamericana que ha surgido a comienzos del siglo XX en gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, que de alguna manera se ha ido concretando en algunos proyectos interesantes a nivel de convenios de gobierno. Pero también estamos proponiendo integración alternativa desde abajo, desde la sociedad civil. Y estas acciones que ustedes hacen, no solamente de convivencia, de intercambio de puntos de vista, de alguna manera en la porción del sector académico que yo represento, yo me uno concretamente a eso, porque pienso que la solución de nuestros problemas ya no solamente a nivel de comunidad, a nivel nacional, sino en este proyecto latinoamericano que viene desde esos ideales de Simón Bolívar del siglo XIX. En ese sentido, diríamos, yo los felicito por este encuentro. Es muy fructífero, espero, para ustedes, y yo me llevo un gran aprendizaje de este poco tiempo de participación que tengo con ustedes en esta mañana. Gracias. Bueno, es claro la percepción que tienen las comunidades, la sociedad en general acerca de la política, ¿no? Hay una enorme desconfianza. No nos faltan razones, también hay que decirlo. Podríamos sacar una lista larga en este momento de por qué tenemos desconfianza hacia la política.
Yo lo que quisiera señalar es que la política, como cualquier actividad, como la de un periodista, como la de una asociación civil, como la de un empresario, como la de un académico, pues es una actividad humana. Y les voy a decir algo que decía mi director de desarrollo urbano cuando fui alcaldesa. Me llegó a contar que le habían ofrecido unos desarrolladores. Pues por supuesto que me indigné. Y me decía, bueno, es que tiene que... Y me los traía yo muy cortitos. Y les quiero decir que mi administración fue una administración primer lugar nacional en transparencia presupuestal los 3 años. Que al principio todos, mi municipio es muy chiquito, entonces todos nos conocemos, decían, pues qué tonta, porque se pasa de honesta. Hoy creo que ven las cosas diferente y yo puedo mirarlos a los ojos y estar tranquila y saber que hice mi mejor esfuerzo y que no le pedí nada indebido a nadie ni acepté nada indebido de nadie. Pero no es fácil, es humano. Me decía el director de desarrollo urbano, bueno, usted nos trae cortitos, pero tiene que entender que los malos también están afuera, ¿no? Entonces, para que haya corrupción se necesitan 2. Yo creo que tenemos que cerrar filas en la sociedad. Y creo que en la vida, no solo en la política, lo que uno construye es una reputación. Así que, pues, yo me responsabilizo de mi reputación, ¿no? Es así, como creo que ustedes se responsabilizan del trabajo comunitario. Ahí, yo tengo la oportunidad de tener un trabajo que me permite estar en campo, que me permite estar en el Senado, que me permite estar como en muchos escenarios. Y créanme que conozco de todo en todos lados, no solamente en política. Entonces creo que el reto que tenemos como sociedad es volver a ser una sociedad con mucho más valores, que eso se construye desde la familia, ser una sociedad mucho más cohesionada, una sociedad que vea no solo por sí mismo, sino también por los demás, que veamos la agenda de nuestra calle, de nuestra colonia, en fin. Y yo de veras cierro con esto, mi reconocimiento, mi felicitación a Un Techo para mi País, porque hicimos cosas serias, tangibles en Metepec, porque confiamos mutuamente y porque pues en eso deberíamos medirnos todos en resultados. Felicidades. Bueno, a ver qué le podemos contestar a Miguel. Creo que sería más interesante que ustedes nos contaran qué piensan de nosotros, pero tratando de contestar la pregunta, ¿qué creemos que pensaríamos en este caso como sector de sociedad civil? Más bien, ¿qué piensan las comunidades de nosotros como sector de sociedad civil? Creo que puede haber, como decía Ignacio aquí al principio, propuestas muy variadas y tiene que ver mucho en cómo han ido evolucionando las mismas organizaciones de la sociedad civil. Creo que puede haber opiniones desde aquellas organizaciones que se fundaron con buenos propósitos, pero con estrategias muy asistenciales, ya sea incluso inspiradas por nuestras propias religiones predominantes en América Latina, con una visión un tanto asistencial. Si ahorita entrevistamos todavía tuve oportunidad hace poco de entrevistar a algunos muchachos y sondear qué tipo de proyectos estaban haciendo, y todavía encontramos mucho. Hicimos una colecta para llevar juguetes, hicimos una colecta para ir a regalar cobijas, y creo que en algunas comunidades podrían pensar de la sociedad, vienen a regalarnos cosas, nos tratan un poco como menores y no nos asumen como actores de nuestro propio desarrollo. Creo que hay otras organizaciones que van más dirigidas y estas me tocó conocer hace años, muchas de estas que se enfocaban a dar clases de catecismo y tenían un énfasis más de expansión, de dar catequesis, pero quisiera pensar que cada vez más, y conforme vamos constatando que la sociedad civil se va profesionalizando, y creo que en ese sentido Techo es un buen ejemplo, pero hay muchísimas otras donde ya más que vernos como benefactoras, puedan ver a la sociedad civil como aliados, vernos como actores iguales, y que son instituciones sí con una buena voluntad, pero cada vez con mejores estrategias, más eficaces, de cómo pueden aportar elementos que son necesarios en la comunidad, apoyos en estrategias y de cómo organizarnos para construir vivienda, de cómo comercializar de nuestros productos, de cómo acercar ciertos conocimientos y capacitaciones que nos hagan falta, pero para vernos y propiciar cada vez un desarrollo más sostenible y duradero de las comunidades. Quisiera pensar que cada vez más en sus comunidades a la sociedad civil la van viendo como un aliado y un actor
que ayuda y que es un socio justamente para el desarrollo que ustedes están buscando en sus comunidades. Eso es lo que quisiera contestar. Bueno, hablando del sector empresarial, yo creo que hace muchas décadas ni siquiera era muy lejos. El modelo tradicional era quien llegaba a las comunidades a ayudar, era en la mayoría en América Latina era gobierno y grupos religiosos. Este modelo quedó atrás. Hoy en día, pues llegan universidades, llegan las ONGs, llegan las empresas, llegan grupos de diferentes lados, comunicadores a las empresas. Yo creo que antes ni siquiera había una opinión porque no había este contacto, no había una presencia muy clara. Hoy por hoy, yo creo que esto se ha cambiado totalmente. Este año es el 4º año que se edita en México el Anuario de Corresponsables, que es un documento que reporta lo que las principales corporativos de México tienen que dar como un reporte, qué están haciendo, dónde lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Este reporte, que es el 4º año que lo publican, es un libro modesto, gordo, y que ves ahí concretamente ejemplos no buenos, espectaculares, de lo que muchas empresas están haciendo, de bueno dentro del área de responsabilidad social. Que hay hoy en día esta visión por este lado, cuando entran con responsabilidad social, la relación es positiva y la visión de la comunidad, por supuesto, es muy positiva, pero no todos los corporativos tienen un área de responsabilidad social y entran a una comunidad con esta visión. Entonces, obviamente, esto va a hacer que la visión y la experiencia sean muy, muy diferentes. O sea, creo que va a depender mucho de cómo el corporativo entra a la comunidad, va a ser la opinión de la comunidad. Si entran con una visión de responsabilidad social, de dejar algo, de aportar algo, de contribuir, muy bien. Pero las empresas que entran sin responsabilidad social, porque las hay y lo sabemos todos, entran a sacar provecho, a sacar dinero, a explotar a la gente. Estas, obviamente, la comunidad va a tener una opinión nefasta. Entonces, es muy difícil para mí dar una contestación muy clara sobre esto, pero hay algo que les voy a decir que es mi experiencia personal. Yo tuve oportunidad de trabajar en un organismo internacional como UNICEF y era responsable en CONAF, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, de llevar educación a las comunidades en México y era oficial para Cuba. Jamás en mi vida nos cerraron las puertas en una comunidad y tuvimos problemas. Trabajé después en este programa de llevar educación preescolar a toda América Latina a través de Plaza Sésamo y en donde ponía el pie en toda América Latina con Plaza Sésamo, jamás en la vida fui mal recibida por una comunidad. Lo estoy hablando en término personal, porque no puedo generalizar los demás. Al momento que trabajé para Televisa haciendo estos programas que íbamos a las comunidades, íbamos a hacer medición, ver si los niños aprendían, si estaba sirviendo el programa, o íbamos a hacer documentales de las comunidades en América Latina para que los niños entendieran la diversidad en América Latina, jamás me cerraron una puerta, jamás. Algo que nunca pensé en mi vida es algún día trabajar en un banco, en un corporativo, ¿sí? Y a raíz de un proyecto que hice sobre paz a nivel mundial con Estados Unidos, que se llamaba PANUAPA, que hoy por hoy este proyecto está aquí en México, en vivo, en el Museo de Memoria y Tolerancia, en el área de niños, un proyecto para enseñar paz, valores, acción de diferencias, enseñar a los niños desde chicos a
ser ciudadanos con responsabilidad social, a ser participativos, a ser voluntarios. Esto, si creamos esto desde chico, el día de mañana en México va a ser diferente. Pero yo les digo, no puedo generalizar mi experiencia, pero mi experiencia, inclusive en todos los sectores y como comunicación también, porque trabajé también en el área de comunicación, jamás, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, y en Asia, África, donde yo he pisado, y recientemente ahora estuve en Egipto viendo un proyecto muy exitoso de alimentos, de rescate de alimentos. Egipto en 5 años no va a tener hambre, porque tiene un proyecto sumamente exitoso, que es el que estoy tratando de traer a México. Sea allá, jamás nadie me ha cerrado una puerta. Yo creo que las comunidades, nadie es tonto, saben cuando la gente, no importa si es gobierno, no importa si es un corporativo, no importa si es una ONG, todo el mundo sabe y se da cuenta cuando alguien viene a traer, a aportar algo o cuando viene a sacar algo. Hay una diferencia muy grande. Gracias. Bueno, yo creo que en términos generales, y siempre es malo generalizar, pero pues pienso que la percepción que tienen en las comunidades de Latinoamérica de los medios de comunicación pues no es muy positiva, ¿no? Creo que puede permear la idea de que los hemos traicionado, de que les damos la espalda, que defendemos otros intereses económicos, políticos, de gobierno, pero que no representamos lo que se supone que debemos ser, una herramienta de la sociedad para comunicarse con el gobierno, para controlar el gobierno, para ejercer presión. Y creo que esa idea, por desgracia, tiene su correspondencia en la realidad. Sí, me parece que en general los medios de comunicación hemos hecho todo esto, pero también pienso que en todos los países de Latinoamérica, y conozco varias experiencias, siempre hay medios que tienen una concepción distinta, en la que en verdad pensamos que debemos regresar a los orígenes y que nuestro compromiso fundacional y único es con los ciudadanos y que buscamos hacer un periodismo en favor de los ciudadanos a través de un cristal que vea como lo que somos ciudadanos. Así es que pienso también que esta construcción de esta idea no solamente es porque en efecto los medios se han dedicado justamente a hacer otras cosas muy lejanas del compromiso inicial. Me parece que también la sociedad tiene responsabilidad en la construcción de medios distintos. Y ahí es donde creo que la comunidad tiene la obligación, así como en otras cosas, de participar para construir medios distintos. Es decir, activamente, criticando, exigiendo, demandando, dejando de sintonizar alguna estación, dejando de favorecer algún programa en particular y buscando, en todo caso, fortalecer aquellos medios de comunicación, aquellos medios impresos, periódicos, revistas, estaciones de radio, de televisión, que cumplan verdaderamente con el papel de ser un instrumento de la sociedad. Creo que la sociedad demanda siempre y dice: necesitamos una mejor prensa, necesitamos mejores medios, pero también la parte de aquí sería: necesitamos una sociedad que sea más demandante y que exija más y que fortalezca a los medios que respondan a sus intereses. Creo que es una tarea de ambas vías y creo que en este lado, bueno, tienen la razón en tener esta idea general de que los medios traicionan o han traicionado a los ciudadanos. Bueno, creo que no es todo el panorama oscuro y que creo que en cada país y en cada comunidad debe haber medios que sí crean y que verdaderamente lleven a la práctica la idea de que somos una herramienta de los ciudadanos, y creo que la parte que a ustedes les toca es, en todo caso, que ser consumidores no pasivos, sino verdaderamente una sociedad activa que exija y demande
medios que respondan a sus intereses. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir a conversar con nosotros acá. Les hacemos la invitación para que este vínculo se mantenga y que inviten a sus colegas también a mantener este vínculo de creación de una sociedad que se comunica y que se construye en conjunto. De parte de quienes hemos estado en este encuentro, asumimos el compromiso de la participación y de la organización y les tomamos la palabra de que estamos juntos para enfrentar estos desafíos. Así que un aplauso de nuevo, muchas gracias, y con Paulina le vamos a dar el certificado de participación del encuentro. Ya, muchas gracias.